Mariano Esteban Rodríguez, profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología y virólogo durante muchos años. Bueno, básicamente se trata de un poxvirus, es una variante de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela, es un virus muy atenuado, ADN, en el cual hemos insertado en su genoma el gen correspondiente a la proteína S de la espícula del coronavirus. La importancia que tiene es que en el contexto de la partícula viral tiene gran facilidad para penetrar en todo tipo de células una vez que se administra por vía intramuscular, con lo cual produce en el interior de la célula gran cantidad de copias, miles y cientos de miles de copias, con lo cual la cantidad de proteína del coronavirus es muy elevada y afecta a muchas células. Ello produce una rápida activación de la respuesta inmunológica, dando como resultado a la producción de anticuerpos neutralizantes y, muy importante, activación de los linfocitos T, que son células encargadas de reconocer y destruir a la célula infectada. Básicamente, amplitud en la activación inmunológica, tanto de la rama B, que es producción de anticuerpos, como de la rama T, que son los linfocitos citotóxicos, y también que confiere una gran estabilidad a la propia vacuna, que se puede administrar en cualquier lugar del mundo y en los sitios más remotos, como se demostró en la campaña de erradicación de la viruela. Principalmente su modo de acción, o sea, es comparado con las partículas de ARN, pues son entidades simples. En este caso es una entidad más compleja que, como digo, simplemente nada más entrar en la célula produce una cascada de activación de moléculas intracelulares que conllevan a eso, a una amplitud mayor en la estimulación de la respuesta inmune que las vacunas que se están administrando, tanto las de ARN como las de adenovirus, aunque también el adenovirus es una partícula vírica que lo que pasa es que tiene menor tamaño y menor capacidad de este tipo de activación inmunológica. No, o sea, precisamente este tipo de vacunas se ha administrado ya en la población en gran número de personas, cientos de miles, y no se han observado efectos secundarios más allá de lo normal en cualquier proceso de vacunación. Bueno, es lo deseable, lógicamente, pero creo que es importante que haya demostrado este grado de eficacia, que también lo estamos extendiendo a hámsters y a macacos, es decir, que vamos a completar todo el circuito de ensayos preclínicos en modelos animales. Creo que eso nos dará mucha más fortaleza. Bueno, eso lo estamos examinando en cuestión de tiempo. En modelos animales, pues sabemos que induce algo muy importante, es memoria, y activando poblaciones de células que son críticas para mantener esa memoria inmune, que quiere decir que al cabo del tiempo puede permanecer durante mucho más tiempo, tan pronto una persona haya sido infectada por el virus, quiere decir que esa memoria va a activar bien al cabo de un tiempo más largo, por ejemplo. Pero eso lo tendremos que ver en los ensayos clínicos. En modelos animales sí que sabemos que confiere una inmunidad prolongada. Lo que hemos visto es que administrando 2 dosis de la vacuna, es decir, una primera dosis, seguido posteriormente al cabo de 21 días de una segunda dosis, o al cabo de un mes, es mejor que si administra solo una dosis. En ambos casos,
tanto la letalidad producida por el virus como la propia enfermedad está controlada con una sola dosis. Pero en una sola dosis todavía vemos virus residual, mientras que con 2 dosis no lo vemos. Vale. Y por ello consideramos que de momento la administración de 2 dosis la consideramos de momento prioritaria. Estamos en ello, lógicamente, como yo creo que la mayor parte de los investigadores, y de hecho hemos pedido la variante británica del Reino Unido, y sí, queremos examinar también en qué medida este candidato vacunal protege frente a las distintas variantes, tanto la del Reino Unido como la sudafricana, como la brasileña, como la que aparezca en distintos lugares del mundo. Y en eso estaremos. Primero, lógicamente, hay que demostrarlo en modelo animal, y tenemos el modelo humanizado de ratón que te permite ver exactamente si la administración de la vacuna te protege, como sabemos, frente a la especie parental, que es la de Wuhan, y si realmente también te protege igualmente también frente a las otras variantes. Bueno, estamos ya en producción, es decir, ya se han hecho lotes técnicos y ahora la empresa está produciendo el lote clínico, y con la finalidad de poder iniciar las fases clínicas pues, en el primer trimestre de este año. Y está también elaborándose, ya está avanzado el dossier clínico para presentarlo a la Agencia Española del Medicamento para su aprobación, que lo necesitamos para iniciar los ensayos clínicos. Eso en la primavera, pensamos si todo va bien, o sea, más o menos empezaríamos el reclutamiento pues como entre marzo y abril, y ya seguir así adelante. Inicialmente sería un fase 1 con 112 voluntarios, seguido de un fase 2 con 500. Estas dos fases lo que pretenden es demostrar la seguridad de la vacuna y al mismo tiempo definir el grado de inmunidad que confiere. Y luego, si todo fuera bien, a lo largo del 2021 pues podríamos iniciar también, ya avanzado el 2021, la fase clínica 3 para demostrar la eficacia. El deseo es que pudiera estar disponible final de año, pero eso ya va a depender del cumplimiento de la eficacia en los ensayos clínicos. Bueno, fundamentalmente nosotros iniciamos exactamente al mismo tiempo que el resto de los demás, es decir, que desde el punto de vista de capacidad para generar una vacuna la hicimos más o menos como los británicos, los de Oxford, es decir, ellos en adenovirus, nosotros en poxvirus. El tema es que no teníamos la capacidad logística, es decir, ellos inmediatamente se pusieron en contacto con AstraZeneca, que rápidamente empezó ya a producirlo y a iniciar las fases clínicas, es decir, avanzaron muy rápidamente. Nosotros tuvimos que esperar a que nos llegaran los ratones a finales del mes de julio, más bien, para iniciar los ensayos en modelo animal ya en agosto. Y eso, pues lógicamente ya nos suponía un retraso. Y después también la capacidad logística para hacer experimentación en macacos, pues no tenemos esa disponibilidad. Tuvimos que adaptar también, y gracias a las facilidades que nos dieron en el CISA, el Centro de Investigación en Sanidad Animal, aquí en Madrid, pues pudimos iniciar la fase también con ratones ya en condiciones de seguridad tipo 3, ¿no?, que se exige para trabajar con este virus. Y luego hubo que encontrar una empresa española. Había empresas de fuera que estaban interesadas, pero consideramos que una empresa española sería importante. Y la empresa, pues lógicamente, empresas españolas están más dirigidas a vacunas de uso veterinario y no humano, con lo cual tuvimos que desarrollar todo en la tecnología para que la empresa lo pusiera en marcha, cosa que ya no lo ha conseguido, pero claro, eso supone también un retraso.
y eso es simplemente también la disponibilidad económica de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, donde han puesto, incluso el propio gobierno pues ha puesto cantidades grandes de Estados Unidos, Trump puso más de 1.000 millones de dólares, o el Reino Unido también cientos de millones de libras esterlinas, o Alemania también con cientos o miles de millones también en empresas. Es decir, la dimensión es distinta a la que tenemos en España. Bueno, lo importante es que tenemos vacunas, y estas vacunas, lógicamente, pues cada vacuna tiene su peculiaridad, ¿no? Es decir, que no todas las vacunas actúan exactamente igual. El objetivo es el mismo, es decir, anticuerpos, neutralizantes, células T que reconozcan y destruyan la célula infectada. Ahora bien, la modulación del sistema inmune, esto es un sistema fisiológico, no es exactamente igual un ARN que un virus, una entidad más compacta y que ha evolucionado a lo largo de su historia para tener una estrategia. Y eso pues es importante, que tengamos varios tipos de vacunas y que vayamos viendo en la población su comportamiento. Creo que es enriquecedor porque nos asegura que podamos atacar al virus desde distintos frentes y irlo arrinconando cada vez más. Que si lo vamos a erradicar, bueno, yo no, la palabra erradicación no la usaría porque va a ser muy difícil, es decir, ya que esta familia de los coronavirus pues son muy ampliamente distribuidos en la naturaleza, tiene el reservorio de los murciélagos, que son las especies de mamíferos más abundantes en la naturaleza, con lo cual va a ser muy difícil, pero sí el controlarlo, es decir, si conseguimos la inmunidad de grupo a nivel mundial, pues que la población esté inmunizada, y si hay que administrar dosis de refuerzo cada año o cada 2 años, pues mejor que mejor, con lo cual creo que conseguiremos aplanar a esta infección, pero va a estar con nosotros todavía bastantes años. Bueno, si hay dosis suficientes, ¿por qué no? O sea, tú puedes, como Estados Unidos, dice, en un día ha administrado 2 millones de dosis de vacuna en la población. Quiere decir que si hay dosis suficiente es factible, pero todo depende. Yo espero que así sea, porque eso nos va a acelerar más la recuperación a nivel sanitario y a nivel económico, ¿no? Lo que nos dice es que tenemos que potenciar el sistema de I+D, porque eso es esencial, así como también el sistema hospitalario, para poder abordar estos temas. Y, lógicamente, también el sector empresarial, porque no podemos depender continuamente de lo que nos envíen de fuera. Creo que España, como país industrializado, tiene que reforzar todo su sistema, tanto científico, sanitario como empresarial, para que esto no vuelva a ocurrir y que tengamos esa capacidad también de desarrollar lo propio, porque el español se caracteriza precisamente por esa capacidad creativa, y que lo mejor es el conocimiento y la enseñanza desde pequeñitos hacia adelante, para que tengamos una sociedad pues del conocimiento, con capacidad de ser altamente competitiva a nivel global y estar siempre entre los países más avanzados.